Espacio abierto Diamante para la Paz. Un espacio abierto dedicado a la difusión de todas las actividades e informaciones de la Federación para la Paz Universal en Argentina, UPF Argentina, y para la comunicación de los reconocidos embajadores para la paz por sus destacadas labores por la paz en el mundo. Espacio abierto Diamante para la Paz. Todos los miércoles a las 19 horas por Radio TV FM Diamante. Ustream TV. Las 24 horas en YouTube. Hola, muy buenas noches a todos. Nuevamente compartiendo con ustedes Espacio Abierto Diamante para la Paz. Este espacio que está dedicado a las iniciativas y actividades de la UPF Argentina, Federación para la Paz Universal, con la presencia de los embajadores reconocidos por la UPF para la Paz. Y en esta oportunidad estamos con la presencia de Miguel Werner, secretario general de la UPF Argentina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María, un gusto volver a Espacio Diamante para la Paz, donde estuvimos el año pasado, y un gusto reencontrarnos aquí en este espacio. Sí, realmente, muy linda, y aparte, bueno, el año pasado dimos comienzo a esta oportunidad, ¿no? De compartir, de difundir tantas cosas hermosas que a lo mejor la gente desconoce que se están haciendo para la paz y que muchas personas están haciendo y logrando. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿Cómo no? Miguel. ¿Cómo no? Bueno, sobre todo lo que se trató en la conferencia de liderazgo el día 5, que fue muy interesante. 3 puntos fundamentales. Uno, acerca de el viaje de los parlamentarios para la paz. También el premio Sunhack, ¿así? Así es. El premio Sunhack y Lapis Road. Exactamente. Bueno, hablamos un poquito de todo esto. Sí, cómo no, lo que guste. Bueno, a ver. Fue el jueves pasado. Muchas actividades, muchas. Y el año pasado también fue muy intenso, ¿no? Sí, esta es una conferencia internacional de liderazgo que se hace en Corea. En esta ocasión fue del 18 al 22 de febrero. Donde participaron unos 550 referentes de distintos campos, del campo político, del campo de las confesiones religiosas y del amplio campo de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, de Argentina participaron en esta ocasión dos parlamentarios del Parlasur, que siempre después, cuando participan de una conferencia internacional de liderazgo, que en esta ocasión tuvo como lema hacia una paz duradera,
coexistencia, coprosperidad y valores universales. Ese fue el lema. Y entonces, bueno, siempre damos la ocasión para aquellos que participan de estas conferencias o de eventos o de seminarios internacionales, que ellos puedan compartir después su informe, su testimonio, sus experiencias, porque de alguna manera nos están representando a todos, no van a título personal, sino que de alguna manera están representando a toda Argentina. Claro. Así claro, que esa claro. fue la ocasión que nos reunió el jueves pasado en Magna Verum, en calle Cerrito al 800, donde tuvimos la oportunidad de compartir los testimonios, los informes y las experiencias de estos dos parlamentarios, Humberto Benedetto, que es parlamentario del Parlasur por Córdoba, Claro. y Cecilia Brito, que es parlamentaria también del Parlasur por la provincia de Misiones, que vinieron específicamente para brindar su informe. Sí. Y por otro lado, como bien decía Mariel, en esta Conferencia Internacional de Liderazgo se presentaron dos iniciativas globales. Una es la iniciativa de la Ruta de la Paz, que se viene haciendo a nivel global desde el 2013, y en Argentina se viene haciendo desde el 2015. Tuvo la oportunidad de participar el año pasado. Sí. Este año se haría la cuarta edición aquí en Argentina. Es el lema de esta iniciativa global, que busca concientizar sobre la importancia del compromiso colectivo, del compromiso de todos los sectores, del compromiso de la dirigencia por la paz. En tanto y en cuanto podamos lograr que mayor cantidad de dirigentes del público, de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, de religiosos, de políticos, de todos los campos, bueno, ese es un poco el sentido de la Peace Road, expandir esta conciencia de paz, realizando actividades o iniciativas en todos los países donde se desarrolle. Este año está previsto que la Ruta de la Paz se haga en más de 120 países, porque bueno, es algo que se está expandiendo. Y en cierto sentido en otras épocas se ha querido unir el mundo a través del comercio, a través de la ideología y a través del conflicto, de la guerra, mejor dicho. Podríamos encontrar en la historia muchos hechos de estas características que por poder se ha querido unir o dominar o controlar a través de los ejércitos. Recordemos el Imperio Romano, cuando tenía el lema de que todos los caminos conducen a Roma, y porque desde Roma salían los caminos hacia los pueblos más alejados, y una forma de mantener el control y el dominio de ese pueblo más alejado era una vía de comunicación. Los caminos deberían ser caminos de desarrollo, de encontrarnos en este mundo globalizado, donde todavía hay fronteras, donde hay tantas diferencias, todavía hay tantos muros que derribar. Los caminos, los puentes, los túneles tienen que ayudar a acercarnos, a conocernos, a derribar prejuicios y a lograr la convivencia, que es el gran desafío para la paz. Así que presentamos el video promocional de la Ruta de la Paz 2018, y también, como bien decía, presentamos el video promocional de la tercera edición de los premios UNHAC de la Paz. Es una iniciativa global también de la fundadora o cofundadora de la UPF, Hak Jahan, que desde el 2015 propuso reconocer a líderes, referentes, dirigentes o personalidades de distintos campos o organizaciones que estén realizando un aporte sustancial para el bienestar de las futuras generaciones. Claro. La primera edición se entregó en el 2015 precisamente, y fue entregada al presidente de una isla país ubicada en el Océano Pacífico, que se llama Kiribati. Sí, yo conté con ese audiovisual o video. Claro, exactamente. Sí, con ese video que es es un poquito extenso, o sea que la gente tiene que tomarse un tiempito para verlo, pero es tan interesante, lo mismo que una docente, ¿no? Sí, en la primera edición del 2015 estuvo enfocado en el cambio climático. Precisamente el presidente Kiribati trabajó mucho para concientizar al mundo, para que haya un cambio de conducta, para que no se siga deteriorando el medio ambiente, particularmente su isla país,
que año tras año se va hundiendo, y de no mediar un cambio su país se va a hundir. Sí, sí. Y también un científico hindú que desarrolló la acuicultura, que permite el desarrollo de digamos, de lograr que mucha gente tenga lo básico y elemental, que es alimento, surgido de los peces, ¿no? Siempre el fundador dijo que en el fondo del mar estaba la riqueza para afrontar el hambre en el mundo, y él desarrolló un proyecto que realmente se logró implementar en distintas comunidades, y permite, digamos, afrontar problemas de hambruna en el mundo que son bastante graves. Los dos últimos reconocidos en el 2017, que tuve la verdad que el honor de participar, porque estuve en la entrega de esos premios en febrero del 2017, el año pasado, hace un año, estuvo enfocado en la crisis global de los refugiados. Claro, sí. Ahí sí fue reconocida una docente, exactamente afgana, que se dedica principalmente a educar y a las niñas y a las mujeres, principalmente de estos campos de refugiados. Recordemos que hay aproximadamente 65 millones de personas que fueron desplazadas por conflictos en el mundo, es decir, casi 2 o una Argentina y media, imaginémonos, que tienen que trasladarse a otro lugar, a otro espacio físico, porque su lugar, donde tiene su familia, donde viven, está en conflicto. Imagínense campamentos y campamentos de gente que se vio desplazada por cuestiones, dígase Siria, es decir, claro, acá, principalmente Medio Oriente, ¿no? Sí, acá hay un comentario que nos dice Leo de Venezuela, en realidad. Valenzuela. Leo Valenzuela dice: recemos por Siria. Tremendo lo de Siria. Justamente en el 2014 creo que hubo como nuevamente sonaban las sirenas de que parecía que iba a venir una nueva invasión a Siria, ¿no? Cuando el Papa tomó cartas en el asunto y escribió en aquel entonces al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que estaba reunido con el grupo de los 20, y rogando que por favor buscaran otra alternativa a los poderosos del mundo, que no sea la salida militar para resolver un conflicto, sino que se resuelva a través de la vía política, diplomática. Bueno, en aquel entonces se frenó. Siria hace 7 años que está en conflicto y en guerra, y ahora aparece un nuevo cuello de botella, que nuevamente aparecen sirenas de un conflicto que se ha venido agravando, porque bueno, hemos escuchado a través de las noticias en los últimos tiempos que ha habido un ataque a través de armas químicas, ¿no? Lo cual ha generado la verdad que un rechazo mundial, y esto ha generado también que las grandes potencias hicieran sentir su voz. Sí, la verdad que es cierto, hay que actuar en este sentido, hay que orar y hay que bregar para que prime la cordura y prime el diálogo y el acuerdo diplomático, para que no se llegue a una conflagración, a un enfrentamiento bélico que realmente siempre la confrontación bélica o la guerra siempre perjudica a todos, nadie sale favorecido, y entonces realmente hay que estar atento, velando y orando, como dice el oyente, para que esto no suceda, y todos podemos hacer una parte. Obviamente que la mayor responsabilidad la tienen los líderes que tienen algún tipo de intervención en esta situación, particularmente de Medio Oriente, porque el conflicto de Medio Oriente es bastante amplio, y Siria viene sufriendo hace 7 años este conflicto, que fue el desencadenante de lo que se llamó en aquel entonces, en el 2012, la primavera árabe, que empezó en algunos países de árabes, y después se fue conectando hasta llegar a Siria, que es donde se
el conflicto continúa, lamentablemente. Claro. Tanto la Ruta de la Paz como el Premio Sunjak de la Paz busca precisamente seguir concientizando al liderazgo, principalmente aquellos que tienen mayores responsabilidades. Si bien, como siempre decimos, la paz empieza en cada uno de nosotros y esa es nuestra parte de responsabilidad, y nuestra parte de responsabilidad se extiende a nuestro entorno, a nuestro ámbito donde nosotros convivimos, por lo menos llevar paz al ámbito donde nosotros convivimos, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestra organización. Pero bueno, hay dirigentes que tienen responsabilidades mayores, como dirigir o ser presidente o primer ministro o autoridad máxima de un país, o líderes religiosos, que en Medio Oriente y en toda la región de Medio Oriente los líderes religiosos tienen a veces mayor predicamento, o la voz de los religiosos a veces se escucha más que la voz de los políticos, por lo cual estos premios y estas iniciativas son para seguir concientizando a todos en ese sentido, y por eso estas conferencias internacionales de liderazgo y la iniciativa de Parlamentarios para la Paz y aparte va en esa dirección, ¿no? Claro, y aparte pienso que también para escucharlos hablar, sus ponencias, lo que pasa en cada lugar, y para crear foros, ¿no? Donde se saquen conclusiones y estén todos reunidos. Y en algún momento yo creo que todo eso, por supuesto, tiene que irradiar o que generar algo mucho mayor para las conciencias de los hombres, ¿no? Acá, por ejemplo, leo en este informe que tengo acá, la experiencia fue tan impactante y enriquecedora que uno terminó comprendiendo con esto de abordar la vida, la política, en lo cotidiano, de todo lo que nos toca, en la búsqueda de ese valor de la paz, señaló la doctora Brito. Bueno, o sea, como la política, la vida, es como parte de lo cotidiano, y llevar a todos los ámbitos la paz. O sea, cada una de fragmentos o de cosas que fueron diciendo, ¿no?, los parlamentarios en este caso, en esta reunión que compartimos el 5, fue muy, como, claro, sacada, ¿no? Muy bueno de tener en cuenta. Sí, precisamente la doctora Britos recalcaba mucho esto de la diversidad de gente con la cual ella se encontró, es decir, claro, porque sí, en estos encuentros también, precisamente uno se va a encontrar con representantes o con líderes tribales de África, o religiosos que vienen con sus vestimentas típicas de distintas tradiciones religiosas, parlamentarios de todas las nacionalidades o de todas las regiones, al igual que representantes y referentes de distintas organizaciones, y ella hacía alusión precisamente que su provincia, la provincia de Misiones, es una provincia donde hay una diversidad de nacionalidades o ascendencia de nacionalidades, o de procedencia, y también de religiones, y ella le llamaba la atención también esta enorme cantidad de líderes de muy distintas extracciones políticas y religiosas y nacionalidades que se encuentran, y esa experiencia en sí y esa convivencia que se dan en esos espacios, y el compartir, por ejemplo, en paneles de especialistas con las problemáticas que son muy distintas en cada región, porque las problemáticas de Medio Oriente son distintas a las de África, las de América Latina son distintas a las de Europa, y las de Europa son distintas a las que se viven en Corea en este momento, pero que puedan encontrarse y tener como foco la paz, la coexistencia pacífica, la coprosperidad y valores universales, como también destacaba Benedetto, destacando estos valores comunes, tenga alguna creencia religiosa o no la tenga, puede hacer que nos podamos encontrar, y que en vez de agredirnos, en vez de apelar a la violencia o a los bloqueos o a la guerra, o peor aún a la violencia física, obviamente estos foros, estos encuentros, estas conferencias internacionales, estos encuentros, todos los que participan experimentan
estos valores comunes, que es posible la convivencia, claro, que es posible la convivencia y que ese compromiso después cada uno lo tiene que llevar a su ámbito. A su ámbito. A su ámbito. Es decir, si está en la política, que es un ámbito Exacto. a veces donde sigue prevaleciendo un poco la pelea o el conflicto, bueno, es una reflexión, también lo decían los parlamentarios, implica reflexionar al respecto, a ver si realmente las decisiones que se toman en política están acorde a esa meta de convivencia pacífica, ¿no? Claro. Bueno, por eso es que es tan importante empezar, aunque sean pocos, ¿no? Aún, pero realmente empezar con eso a mí me parece muy valioso. Otra de las cosas destacables es también este párrafo que dice: nunca en mi vida, que es lo que hablaba recién, participé en un ámbito donde hubiera tanta interculturalidad, tanta diversidad, líderes políticos, religiosos, tribales, y vengo justamente, como decía recién, de una provincia donde la diversidad es casi nuestra naturaleza. Confesó la parlamentaria, ¿no? Así que, bueno, realmente escucharlos a ambos fue muy interesante, muy interesante. Y otra de las cosas que a mí me llama mucho me conmueve en realidad cuando veo el video de avance de la Peace Road, es la ruta de la paz. Eso que está por ahora como un proyecto, ¿no es cierto? Está como un proyecto futuro, ¿verdad? ¿Es así? Sí, exactamente. ¿Se está construyendo algo? ¿Se ha empezado a construir algo o no? Sí. Esta iniciativa de la Ruta de la Paz, decíamos que es del 2013 que se empiezan a hacer, movilizaciones como iniciativa claro, a nivel global, pero en realidad ancla en la Conferencia Internacional para la Unidad de la Ciencia que se hizo en 1981, un discurso muy, muy increíble que dio en aquel entonces el fundador, Sun Myung Moon, donde hablaba precisamente, recordemos 1981, Corea y Japón todavía están muy enfrentados. Claro, ¿no? Sí, recordemos que Japón dominó a Corea en su totalidad, porque Corea era una, claro, se dividió después de la Segunda Guerra Mundial, vestigio de la Guerra Fría todavía, que todavía prevalece el paralelo 32. Del 1905 a 1945 estuvo dominada por Japón, y ese avasallamiento fue total, es decir, ni práctica religiosa, ni poder hablar su lengua, por lo cual persiste, digamos, en la sociedad coreana como un cierto resentimiento, un cierto recelo hacia Japón, ¿no? Que se fue, obviamente, con todo el trabajo por la paz que se vino haciendo, que es mucho, y uno de los focos más importantes que se viene trabajando hace muchas décadas en esa región precisamente fue para disolver en principio todo ese resentimiento entre Corea particularmente y Japón. Él hizo un discurso donde él planteó que se hiciera un túnel puente que uniera a Japón y Corea. Sí. Y él en ese discurso habla cosas muy interesantes y plantea que Asia es como la clase media del mundo, entendiendo que el norte es más rico, Estados Unidos y Europa, y el sur es más carente, América Latina y África, por lo cual Asia sería como la clase media del mundo. Entonces Asia podía ayudar mucho a unificar el mundo. Es un discurso muy interesante que vamos a compartir porque de alguna manera es donde se fundamenta la Ruta de la Paz, y esa es una vía en la cual se está trabajando en unir a través de una vía de comunicación física Corea y Japón, y después se promovió principalmente cuando se fundó la UPF en el 2005 un puente túnel en el estrecho de Bering. Un puente túnel en el estrecho de Bering. Recordemos, el estrecho de Bering
Alaska y Siberia. Alaska del lado de Estados Unidos y Siberia del lado de Rusia, que simbolizan, digamos, dos polos ideológicos, políticos, militares que precisamente estuvieron en confrontación durante muchas décadas en la Guerra Fría, y que persiste esa división todavía en lo que divide a Corea, que es el paralelo 38. Claro, ¿no? Que ahora se produjo un deshielo, a propósito que también hicieron alusión los parlamentarios, como punto positivo, viendo el vaso medio lleno, que decía el Benedetto, que mencionó 3 puntos específicamente, analizando la realidad mundial de puntos positivos con respecto a situaciones del mundo, que uno observa el mundo y a veces uno puede ver un noticiero de internacionales y la verdad que hay realidades muy tremendas, pero él mencionó entre los puntos positivos que por primera vez Corea del Norte iba a hablar sobre el tema, dialogar con el sur sobre el tema de la desnuclearización. Y está prevista está prevista una reunión. Recientemente el líder de Corea del Norte hizo una visita, por primera vez salió de Corea del Norte, hizo una visita a China. Muy interesante de la reunión, ¿no? Esos puntos. Y ahora está prevista una reunión que, si se llega a concretar y se produce la foto solamente del encuentro, que es de gran impacto, entre Kim Jong-un, que es el actual presidente de Corea del Norte, y el presidente de Estados Unidos, en mayo. El solo hecho de verlos que se encuentren. Recordemos que el año pasado hubo una escalada que parecía que en cualquier momento salía un misil de un lado, y un misil que salga de un lado, no estamos hablando hace 20 años, que es un conflicto acotado en un lugar, ¿no? Sobre todo cuando son países que tienen armas nucleares, y la geopolítica siempre está detrás de cada conflicto, ¿no? Es decir, están las grandes potencias. Entonces se desencadena un conflicto, es como que todo está conectado. Y bueno, que en mayo precisamente, en febrero precisamente, cuando se jugaron los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, por primera vez Corea del Norte envió deportistas a competir al sur. Eso fue inédito, es inédito. Si bien había participado, pero no había competido. Y desfilaron juntos bajo la bandera de la unificación, que es el mapa de Corea, que es todo el mapa, con Corea del Norte y Corea del Sur. Y bueno, fue un hecho que marcó, como se hablaba del deshielo, justo eran los Juegos Olímpicos de Invierno, estamos hablando de mayo. Después se produjo la visita de una delegación de Corea del Sur al norte. Después el presidente de Corea del Norte viajó a China, y ahora está anunciado hace tiempo, y hay una línea de diálogo abierta para que se produzca este encuentro entre el presidente de Corea del Norte y el presidente de Estados Unidos. Entonces, bueno, viendo también el vaso medio lleno, es un conflicto de larga data, pero bueno, el encuentro de dos dirigentes que subieron mucho la escalada verbal el año pasado, que se encuentren, es un gesto muy importante. Y también él mencionaba, Benedetto, el tema que en Siria precisamente se había hecho como un cordón humanitario, donde se permitido por las fuerzas de ocupación y las fuerzas locales, cosa que a veces no se da en los conflictos, porque bueno, hay que atender o hay que permitir que la gente civil pueda salir de la zona de conflicto, ¿no? Y a veces esos enfrentamientos, siempre lo que más padecen las consecuencias es la población civil, ¿no? También mencionó el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y el Vaticano. Bueno, realmente son cosas tan determinadas, o sea, como hitos, ¿no? Son hitos, aunque como dice usted,
son encuentros o pueden ser encuentros, pero ante situaciones tan desvinculadas, tan hostiles, ya eso es un gesto poderoso. Es un gesto poderoso. Es un gesto poderoso. Nosotros lo podríamos trasladar a ámbitos más reducidos, podríamos trasladarlo a un enfrentamiento que se produce, no sé, en nuestra comunidad, dos vecinos que son referentes de la comunidad y que siempre se vivieron enfrentando y que vivieron el pueblo, vivieron un pueblo entero, que se encuentren. Para el pueblo es importante que se encuentren. Claro, sí. Porque es un gesto que va... Yo a veces pongo un ejemplo también más Argentina. En Argentina somos bastante futboleros, ¿no? Sí. Tan futbolero que ha sucedido que ha habido enfrentamiento entre barras bravas. ¿Es futbolero usted? Lo fui quizás más antes. Lo fui antes. Actualmente puedo decir que soy aficionado. Un poquito así. Mi club es San Lorenzo. Mis Yo colores. También, no. ¿En serio? Sí. No puedo creer. ¿En serio? ¿De chiquita sí? Sí, de muy chico fui de San Lorenzo. ¿No me vistieron de San Lorenzo cuando nací? No sé. Y porque nací nena. ¿Ah, sí? Pero bueno, mis muñequitos todos colgaban de color San Lorenzo. No puedo creer. Y no cambió de color. No. Me gusta un poquito River, pero bueno, pero no. Pero no cambió. No se cambia. Imposible. Ahora se cambia rápido los colores, ¿no? Es imposible. Antes no se cambiaba, es decir, yo soy de San Lorenzo desde que me recuerdo, desde chiquito. Recuerdo, creo que fue en el 74, creo que salió campeón, me parece, San Lorenzo. Sí, aparte hubo una etapa en la que estuve en la B y iba a los partidos yo, y tirábamos papelitos, era chica. Bueno, muy lindo. Así que somos del Santo. Sí, San Lorenzo. Bueno, lindo. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasó con el fútbol? Veo que incluso llega a tal punto el enfrentamiento que se producen heridos o muertos por cuestión de enfrentamiento de barras bravas, ¿no? Fíjese hasta dónde llega la agresión, la violencia. Entonces, si en la previa del partido, supongamos de lo clásico, hay clásicos barriales, hay clásicos provinciales, hay clásicos como el de Boca y River, si los dirigentes y el presidente de Boca y el presidente de River se encuentran en la semana previa al clásico, ¿no? Y se encuentran y dan a entender que es un partido de fútbol, que hay que ir a disfrutar de un partido de fútbol, que es un esparcimiento. Eso baja a toda la hinchada, ¿no? Pero si a veces ese empiezan en las palabras, en los intercambios, y eso lo hace un dirigente, eso baja. Claro, sí. A veces algo que dice un dirigente es la ocasión para que un hincha o una persona, estoy tomando un ejemplo del fútbol, pero puede trasladarse a la política, porque en la política hay militantes que se han enfrentado con violencia a los del otro partido. Y esto también en un barrio, en una comunidad, en una provincia, estamos trasladando el ejemplo de que dos líderes o dos referentes se encuentren, de que eso es un mensaje en sí, eso es una enseñanza en sí, que es muy poderoso para la gente, para el común de la gente, y es un aporte concreto a la paz. Por eso decíamos, si se produce finalmente ese encuentro, va a ser un mensaje poderoso para todos, porque si hay dos dirigentes que se han dicho muchas cosas y que estuvieron a punto de enviarse misiles, que se encuentren, es un gesto valioso. Sí, claro. Bueno, por eso cuando vemos volvemos a lo de la Peace Road, es algo simbólico, ¿verdad? Es la reunión de personas que marchan de distintas formas, ¿verdad? Así es o simbólico, sea, puede ser pero caminando, en bicicleta. Es simbólico, Mariel, pero también es concreto, porque no es que también se puede hacer una iniciativa solidaria.
como el año pasado durante la caminata o en el punto de partida, en el punto de llegada, había una campaña solidaria humanitaria para reunir útiles escolares y zapatillas para una comunidad que se va a llevar ahora en mayo a San Carlos, en Corrientes. Cada comunidad, cada provincia, cada nación de estas 120 naciones donde se espera que este año se realice la Ruta de la Paz, las iniciativas pueden ser muy diversas. Es decir, obviamente que la idea es que sea una marcha, una caminata. Hasta hubo... Claro, yo digo simbólico en el sentido de unificarse en cada hasta país. Hasta que llegue, claro, hasta que se logre, ¿no? todo eso más macro, ¿no? Eso quiero decir. Es contagiarlo porque aquí en Buenos Aires, estuve en Colombia en todo febrero, ¿no? No vi ninguna marcha, ninguna movilización. Y uno está en el centro y todos los días hay marchas de las más diversas, por las distintas razones. No estamos criticando las razones que pueden ser muy justas, pero qué más justo en este tiempo, o qué más valioso también que la gente se movilice y se concientice por la paz, porque tenemos que entender que la paz no puede haber desarrollo, no puede haber... una comunidad que está en conflicto. Claro, sin paz. Pensemos en una organización ahora, Mariel, o pensemos en una familia, donde los padres tienen que heredar a sus hijos una empresa, un emprendimiento. Si hay conflictos en la familia, es un problema para los padres, porque no van a poder transmitir, en este caso, un patrimonio. Claro. Pero supongamos una organización, si hay conflictos en la organización, no es posible conseguir la misión que tiene la institución, sea educativa, solidaria, espiritual, de paz, claro. etcétera, etcétera. Es decir, la paz y la convivencia, el diálogo y el respeto mutuo dentro de una familia, dentro de una organización, dentro de una comunidad, dentro de una nación, es muy importante, porque de eso depende que pueda haber un desarrollo, ¿no? Depende que haya confianza. Si un país está en conflicto, estaba leyendo recientemente el domingo, porque a propósito de Colombia, estaba leyendo que a propósito del acuerdo de paz de Colombia, con los grupos guerrilleros, aumentaron los índices de turismo. Es decir, al disminuir o al haber un acuerdo de paz, esto genera una mayor seguridad, y hace que lugares que quizás antes no se podían ir, o turistas o gentes de la misma, del mismo país o de otras naciones principalmente, que han también hecho una mala fama con respecto a Colombia, que hay mucha violencia y mucho enfrentamiento, como este acuerdo de paz o el entendimiento de la dirigencia en este caso, o del acuerdo de paz con la FARC en este caso específico, repercute económicamente, indudablemente. No puede, por eso decíamos, no puede haber desarrollo o progreso si hay conflicto, o hay guerras, o hay desacuerdos. Es un detrimento permanente. Es un detrimento en todo sentido, ¿no? En los aspectos mentales de la persona, en las integridades físicas, o sea, es como un desgaste. Pensemos también volvamos a un ejemplo más chico, pequeño todavía. Los padres, ¿no? Tienen 2 chicos, 3 chicos, 5 chicos, un chico. Pueden tener todos los recursos y medios económicos para que vaya a estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden mandar a los mejores colegios, pero conspira para su educación y su formación si están peleando todos los días, ¿no? Si hay conflicto todos los días. Totalmente, ¿no? Es como que no sirviera que fueran al mejor colegio, porque los chicos no están en condiciones. Exactamente, para que él crezca sano, desarrolle su autoestima, desarrolle sus capacidades, sus talentos, su incorpore valores, ¿no? Porque en la familia
tiene que incorporar las normas y los valores que surgen obviamente de esa pequeña comunidad o de esa pequeña sociedad que es su núcleo familiar. Bueno, todo eso repercute en su desarrollo físico, emocional, espiritual, su formación. Entonces, qué importante que es la paz. Cuando estamos hablando de paz, estamos hablando en varias dimensiones, ¿no? Claro. A veces pensamos, pero la gente necesita comer. Es cierto. Si la gente no tiene que comer, tampoco hay paz. Sí. Obviamente la paz tiene que ver con resolver injusticias sociales, es decir, tiene que ver con que la gente tenga trabajo, tenga educación, tenga salud, tenga vivienda, tenga bienestar, Sí. ¿no? Sí. Pero no tenemos que pensar, bueno, o sea, es como decir, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo se empieza? todos juntos, ¿no? Todos juntos. Pero la paz es un valor supremo. ¿No? Volviendo al tema de la política, vamos a trasladar el tema, este punto con respecto por dónde empezar. Si la dirigencia política, y hoy lo estuvimos hablando con un embajador para la paz precisamente, hablamos que nuestro país para ir adelante necesita de política de Estado, y se viene repitiendo. Tiene que ponerse en agenda la educación, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. En eso no va a haber diferencia entre un partido y otro. Pero sentarse en una misma mesa y firmar cuatro puntos, a partir de los cuales nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a trabajar para el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema del trabajo, el tema de la salud, el tema de la vivienda. Bueno, 5, 7 puntos. El tema de la corrupción, ¿no? El tema de la violencia. Si la dirigencia pudiera reunirse y fijar estos 5, 6, 7, 10 puntos de acuerdo, que tiene que ver con la paz, con el entendimiento, con el diálogo. Claro. Obviamente y aparte se podría, la prosperidad, el crecimiento. Se podría lograr que vuelva a la agenda la educación. Claro. Hoy estaba leyendo también a propósito de este tema de Colombia. Gracias Patricia, gracias Viviana por vernos. Gracias, Viviana Pérez, Patricia. Estaba leyendo algo de Colombia. En Colombia están en un proceso electoral. En este momento están eligiendo nuevos presidentes el 27 de mayo. Son las próximas elecciones. Y estaba viendo que una organización internacional que también trabaja por el bienestar integral está promoviendo que se encuentren los candidatos a presidente, que son 7, y firmen una declaración que se comprometen a que no haya más corrupción, ¿no? Claro. Si todos se ponen de acuerdo, porque el tema de la corrupción a veces uno se tapa al otro, ¿no? Y la corrupción significa sacar dinero público, dinero del erario público, dinero que todos los ciudadanos aportaron a partir del pago de sus impuestos. Sí, pero ¿cómo hacen? Tienen que tener un valor. Bueno, esta institución internacional dentro. Esta institución internacional está promoviendo que los 7 candidatos firmen esa declaración y se comprometan a la transparencia. ¿Qué tiene que ver con el acuerdo? Claro. Si se ponen de acuerdo, el erario público, los impuestos que paga el ciudadano, esos recursos se pueden utilizar para la educación, para la salud. Porque no es que no haya recursos, el tema que los recursos se desvían para otros propósitos, y a veces propósitos muy particulares. Entonces, en este trabajo por la paz, que como decíamos tiene muchas dimensiones, requiere un trabajo de todos los sectores, de todos los dirigentes, de la política, de los líderes de la sociedad civil, de los religiosos, de los medios de comunicación, de la educación, de lo académico, y de los ciudadanos en general. Claro. Porque acá también es importante que haya mayor participación y no que nos sentemos en un café y pensemos que podemos solucionar todos estos problemas conversando, ¿no? Puede ser de catárisis, ¿no? Pero digamos, todos y cada uno puede hacer un aporte. Todos y cada uno a mí me parece podemos hacer un aporte. Que todas las personas necesitan y ansían
la paz, la tranquilidad, la serenidad en el día a día. Me parece que es inherente a las personas. Entonces, tienen que encontrar esa forma de vincularse, de encontrar los ámbitos y poder llevarlo a la práctica, por supuesto, ¿no? Ponerlo en práctica. Gracias, Daniel, Gracias, Daniel. Saludos, gracias. Sí, Miguel. La verdad, muy lindo, como siempre, conversar, Muy lindo. Un gusto. No solamente, no lindo, en realidad profundo, temas que son muy duros para el planeta, en realidad, y bueno, tratarlos, reflexionarlos, con estos 3 puntos que hemos abordado hoy, que se trataron en esta conferencia de liderazgo, que fue muy conmovedora por momentos, porque cuando contaban que habían estado en esta isla orando por digamos, en África, los africanos por la esclavitud en África. Se hizo una cumbre en África en enero, exactamente. Claro, y que estuvieron ahí y verlo también, y las personas que lo vivieron, realmente habrá sido muy, muy especial. La verdad que sí, la cumbre de África fue increíble, fue una cumbre que organizó la UPF junto con el gobierno de Senegal y... Sí, que se lo tengo en este informe, después lo voy a compartir, sí. Cómo no, y fue muy significativo esto que estaba mencionando, porque en Senegal, frente de Senegal hay una isla que se llama Gorée, que es donde partieron los mayores contingentes de esclavos. Claro, sí. Es decir, es una zona... África es el continente más sufrido. Más sufrido, sí. ¿No? De ahí fueron sacados, vendidos y comercializados personas que fueron traídas acá, sí, mayormente acá, sí. A América. Sí, México, sobre todo. Toda América. Brasil, toda América. Bueno, Estados Unidos, la guerra, ¿no? La tremenda guerra de América del Norte. Y eso hay que sanarlo, ¿no? Eso hay que sanarlo. Es decir, África es un país sufrido, pero tiene una proyección enorme. África tiene la particularidad que tiene la Unión de Países Africanos, que es una organización que reúne a todos los países de África, que justamente estamos planeando celebrar el Día de África en mayo, junto con una embajadora para la paz que viene trabajando hace tiempo en ese tema. La UPF Internacional lo viene celebrando con la Unión de Naciones Africanas, y lo viene, incluso ha participado el secretario general de las Naciones Unidas en celebraciones pasadas. África tiene muchas particularidades, pero lo que podríamos decir es un continente sufrido, pero que tiene una gran y enorme proyección, porque creo que tiene una identidad. Si bien uno piensa que África son todos iguales, hay mucha diversidad, y la diversidad a veces también tiene que ver con los países que los dominaron en el pasado, y hay muchas lecciones que aprender de lo ocurrido en África. Si nosotros nos ponemos a pensar, América está más cerca de África, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre miramos para Europa. Somos más incluso geológicamente se dice que América estuvo unida a África. Claro, sí. Por lo cual fuimos uno en un momento. Estamos hablando de cientos y miles de años, por lo cual es una relación que tenemos que redescubrir, y fue una cumbre muy, muy valiosa, la que se hizo en África en enero, y se va a hacer una próxima cumbre también que va a organizar la UPF en América Latina, específicamente en Brasil, de características similares, que es también para revalorizar la identidad de las regiones, ¿no?
Qué bueno. O sea, esta cumbre como la de África, pero similar acá a la de África, exactamente, en Brasil específicamente. Recordemos. Ay, qué interesante. Aparte, qué lugar tan bien, con tanta diversidad, tan grande. Muy especial es Brasil. Tal cual, el fundador viene hablando de la era de la costa del Pacífico, precisamente. Eso también, otro tema muy lindo. Y si pensamos en la era de la costa del Pacífico, estamos hablando de África, estamos hablando de América, estamos hablando de Europa. Pero, digamos, él viene hablando hace mucho tiempo de la era de la costa del Pacífico. Y también vemos, si analizamos 500 años de la era de la costa del Atlántico, vamos a ver muchas características que no deberían repetirse en la era de la costa del Pacífico. Es decir, un tema fue la esclavitud. Es decir, en estos 500 años hay personas que fueron esclavizadas. Sí. Hay personas que fueron dominadas, es decir, pensemos en los pueblos originarios. Sí, hay lugares que fueron saqueados. Sí. Todo eso hay que sanarlo. La era de la costa del Pacífico debería construir un paradigma donde en vez de sacar, en vez de robar y en vez de esclavizar, deberíamos encontrar la dignidad de cada persona. Deberíamos, en vez de sacar, ayudar. Claro, como dar. revertir, Exactamente. ¿verdad? Esos son los puntos de esta nueva era que el fundador de la UPF, Samian Moon, vino hablando desde hace muchas décadas, desde el siglo pasado. Y bueno, hay mucho para hablar al respecto. Mucho. Bueno, acá nos están diciendo, muy lindo tu programa, me gusta, dice Patricia García. Y también dice, enganché tarde. ¿Quién es el señor? Muy interesante. ¿Quién es el señor? El señor es el secretario general de la UPF Argentina, Sí. ¿Qué más puede decir, Miguel? Gratificado de estar acá participando de Espacio Abierto para la Paz. Bueno, es un poco quien coordina, ¿no? Las actividades, algo así sería. Sí, las actividades más externas de la UPF, ¿verdad? Sí, las distintas la Federación actividades. Internacional para la Paz Universal. El capítulo argentino. Capítulo argentino. La UPF claro. fue fundada en el 2005. En Argentina fue fundada el 12 de diciembre del 2005 en una gira inaugural que hicieron los fundadores. Y bueno, se desarrollan distintas iniciativas. Obviamente, si hablamos de la paz universal, como indica su nombre, hay varias iniciativas que se desarrollan, que tienen que ver con educación, que tiene que ver con diálogo y cooperación interreligiosa, que tiene que ver con matrimonio y familia o valores familiares, que tiene que ver con cultura de paz, con servicio, que tiene que ver con cooperación con la ONU, porque bueno, una de las misiones fundacionales de la UPF es cooperar con la noble misión de paz de la UPF, por eso celebra cierta fecha ONU, por ejemplo el Día Internacional de la Paz, del voluntariado, de la familia, de los padres, del medio ambiente, del voluntariado. Y tiene también los principios, ¿verdad? O los puntos. Exactamente, educación para la paz, también el tema que en este momento está enfatizando mucho la fundadora Hak Jahan, el tema del cuidado del medio ambiente. Claro, sí. ¿No? Por eso el premio Sunhak también apunta a reconocer a aquellos líderes que desarrollan una tarea en la preservación del medio ambiente o del tema del cambio climático, que es muy dramático, al menos que haya un cambio de conducta. La verdad que es bastante crítico todo el desastre que hemos producido los humanos al medio ambiente. Ríos, mares, cielos, aires, tierra contaminada, especies en extinción, mucha contaminación y bueno, el problema del agua. Bueno, todos esos desastres los hemos producido a partir de no entendernos, de pelearnos, de las guerras, de los conflictos, porque la que sufre, y lo dicen las escrituras, la creación sufre de dolores de parto, la creación sufre de dolores de parto hasta que aparezcan aquellas personas que puedan tratarla
como sus verdaderos, dice como sus dueños, ¿no? O como sus hijos, como sus verdaderos hijos, ¿no? Claro. O herederos, una cosa así. Exactamente. Bueno, los pueblos originarios le llaman Pachamama. Pachamama. Sí. Los pueblos originarios vivían en armonía con la creación. Esto es lo que tenemos que recuperar. Claro. En este cambio de conducta que tenemos que hacer de reconstruir la paz con el medio ambiente, la paz con los demás, con el prójimo, y la paz con uno mismo. Sí. Porque a veces, no a veces, sino los conflictos surgen al interior de cada uno de nosotros, y por eso decimos que la paz tiene que empezar en cada uno de nosotros. En cada uno, sí. Bueno, con esa conexión, pero viendo, observando la naturaleza, uno lo ve a Dios, ¿no? Y después, bueno, de ahí en más, cada uno profundiza en el sentido que lo guía, ¿no? Que lo guía su ser, me parece a mí, ¿no? ¿Puede ser? Así es, Mariel. O que nos va, que estamos destinados, o que nos lleva a la vida, no sé cómo. El fundador vivió en su infancia en el campo. Y él, muchas de las cosas que enseña y aprendió, lo vivió en contacto con la naturaleza. La naturaleza es como la carta magna. Exacto. Es donde tenemos que aprender a convivir. La armonía que hay en la naturaleza, tenemos que volver a la naturaleza. Tenemos que volver. Hemos vuelto a la espalda a la naturaleza. La hemos destruido, la hemos contaminado. Totalmente. Y estamos sufriendo las consecuencias. ¿Y los embajadores para la paz nos reunimos un día? Sí, tenemos que reunirlos siempre. En la naturaleza. Sí, tenemos que hacer encuentros donde también podamos recrearnos con la creación, valga la redundancia. Exacto, claro. Esperemos que podamos hacer un encuentro donde podamos tener esta oportunidad de un lugar más de esparcimiento, por salir un poquito del mundanal ruido, irnos a un lugar, que hay lugares donde hemos ido también con embajadores para la paz o con otros invitados, donde hemos compartido, para compartir lecturas o conferencias o charlas o encuentros de confraternidad, o de compartir, o de conocernos mutuamente, porque bueno, a veces uno se encuentra en las distintas actividades y siempre uno a veces viene apurado porque las actividades a veces se hacen a las 6 de la tarde y uno no quiere llegar tarde a la casa, y esos encuentros donde uno tiene más tiempo, puede compartir o una tarde o el día entero o un fin de semana, son muy enriquecedores, porque uno dispone de más tiempo, entonces dispone de más tiempo para compartir con el otro, pero también en estos lugares de esparcimiento y de contacto con la naturaleza precisamente se da esto de lo que estamos hablando, que es tan importante, de conectarnos con la creación, conectarlos con la creación. Se hacen seminarios para jóvenes donde se hace meditación, donde se abraza a los árboles. Para entrar en ese contacto, ¿no? Observar la salida del sol, la puesta del sol. Claro. Bueno, caminar descalzo sobre la tierra, sobre el césped, o recostarse en la tierra. Sanador, es sanador, hay que hacerlo. Es muy lindo. Hay que hacerlo. Bueno, así, este es el espacio por donde pasan los embajadores, así que esperemos, contar este año, que empieza otra vez con la presencia de Miguel, o sea, retomamos el programa en vivo, ¿no? Con la presencia de Miguel Werner, secretario general de la UPF Argentina, de lo cual, tengo el certificado de embajadora para la paz, y me siento como, siento siempre mucho amor por el hecho de poder compartir esto con otros embajadores. Realmente es de verdad, y también por aprender más, por hacer algo por esto, porque evidentemente, como decía, sin amor, sin paz, no puede haber progreso ni crecimiento.
Así que muchas gracias, Miguel, por haber venido y por haber dejado otras cosas a lo mejor muy gratificantes por venir aquí hoy. Muy agradecido por la invitación, gracias, muy agradecido por el espacio y muchas gracias, Mariel, por este espacio y por brindar a Embajadores para la Paz que puedan también contar sus experiencias y sin lugar a dudas hay que hacer sinergia en esa dirección. Todos tenemos que asumir mayores compromisos por la paz, cada uno desde su lugar, cada uno en su ámbito, porque ahí tenemos que ser agentes de paz y contagiar la paz. Así que bueno, es muy valioso este espacio, así que adelante. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Miguel. Nos despedimos y nos estamos viendo en los distintos eventos o reuniones y otra vez a lo mejor en otra oportunidad. Estamos en la radio, a la próxima. Para la próxima. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos. Gracias por las personas que compartieron esta vez, por primera vez, transmisión en vivo para Facebook, porque salimos por Radio TV, FM, Diamante y Ustream, nuestro canal de televisión por internet. Pero esta vez, la primera vez que compartimos Espacio Abierto Diamante para la Paz, para todos los Facebook, para nuestros amigos de Facebook, fue algo nuevo. Ya se van a ir acostumbrando. Bueno, muchas gracias, nos despedimos. Gracias. En un ratito con las manos en el corazón. Así que gracias a todos. Chao. Chao. Gracias, Miguel. Gracias. No, gracias, Mariel. Espacio Abierto Diamante para la Paz. Un espacio abierto dedicado a la difusión de todas las actividades e informaciones de la Federación para la Paz Universal en Argentina, UPF Argentina, y para la comunicación de los reconocidos embajadores para la paz por sus destacadas labores por la paz en el mundo. Espacio Abierto Diamante para la Paz. Todos los miércoles a las 19 horas por Radio TV FM Diamante y Ustream TV, las 24 horas en YouTube. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio TV FM Diamante. Tu Radio TV, mi Radio TV, nuestra Radio TV. Radio TV FM Diamante. La radio TV con imagen que escuchan y miran todos.